Esta clase va dedicada a hacer un breve resumen de las lecturas que están en el aula virtual sobre el enfoque antropológico y sociológico de las funciones que cumple el derecho para regular la vida social. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Por un lado, vamos a reseñar el aporte que han hecho los autores clásicos y algunos de los autores contemporáneos, en particular Bonaventura dos Santos, en la construcción de lo que hemos denominado la sociología jurídica como un campo de investigación. También vamos a ver qué reflexiones han hecho tanto los autores clásicos como modernos de las funciones que cumple la sociología general, cuál es el campo de investigación de la sociología general, otra forma de decirlo, cuál es el objeto de estudio y cuál es el método que utiliza la sociología general y cómo ese objeto de estudio se expresa en la sociología jurídica y cuál es el método de estudio de la sociología jurídica. Esto nos conecta con el tema anterior y método y objeto, ¿para qué? Para indagar cuáles son las funciones del derecho en la regulación de diversos tipos de relaciones sociales. Quiero recordarles que cuando hablamos de relaciones sociales, hablamos de todo tipo de interacción entre personas y grupos sociales. Y cuando nos referimos a los grupos sociales, estamos hablando de una estructura jerárquica de personas ubicadas en una especie de pirámide, en un lugar diverso, de acuerdo a su acceso a tres cosas: poder, riqueza y prestigio. Entonces, la idea de interacciones y relaciones, por un lado entre personas y por otro lado entre clases sociales. El tema habla de dos enfoques: el enfoque antropológico y el enfoque sociológico. ¿Cuál es la diferencia entre un enfoque antropológico y uno sociológico? Muy sencillo. El antropológico va a evaluar el origen y el desarrollo, va a estudiar, evaluar el origen y el desarrollo de diversos sistemas jurídicos. Tomen nota porque el enfoque antropológico conecta con otro tema de la materia que es pluralismo jurídico. Entonces, acá la mirada es ver qué tipo de sistema o órdenes jurídicos han existido y existen en una sociedad determinada. Normalmente se asocia los enfoques antropológicos con el pasado, pero no necesariamente. No necesariamente los enfoques antropológicos se centran en la historia antigua o en la prehistoria de la vida social. Es una mirada de cómo ha sido esa evolución, cómo nace un sistema jurídico y cómo puede ser hoy. Sobre todo, la diferencia entre los sistemas jurídicos de origen estatal y los sistemas jurídicos creados al margen de la acción del Estado. En cambio, el enfoque sociológico es otra mirada. Va a ver qué funciones está cumpliendo ese sistema jurídico, qué funciones cumple para regular la vida cotidiana y para lograr lo que es la función del derecho: canalizar las diferencias entre las personas, buscar mecanismos institucionales para solucionar el conflicto, ya sea individual entre dos personas o entre grupos sociales, y a la vez institucionalizar mecanismos para, no es lograr, pero para avanzar en la idea de paz social. De ahí que vamos a ver cuáles son las funciones y qué estructura va a ir generando el sistema jurídico para cumplir este fin vinculado a la resolución de conflictos. ¿Quiénes son los autores clásicos de esta manera? Nombres que se nos deben quedar grabados:
Emile Durkheim, Carlos Marx y Weber. Y se recuerdan que habíamos conversado que desde las ciencias duras, lo importante es analizar las cosas como algo externo, algo de la realidad, un objeto fuera de las interacciones de las personas. Lo mismo hace Durkheim con las interrelaciones personales. Y aparece una noción, la noción de hecho social. Una noción importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la noción de hecho social, en nuestro caso, tiene consagración jurídica y tiene una consagración jurídica importante. Está en el artículo 89 de la Constitución de 1999, que nos dice que el trabajo es un hecho social. Está visualizando la actividad humana como un hecho que genera consecuencias sociales y que puede ser de alguna manera mirado, analizado desde afuera, mirado por los ojos del investigador como una realidad. Dos propuestas hace Durkheim en relación a las funciones de un orden jurídico. Él habla de dos tipos de solidaridades, dos formas de cohesión social. La mecánica, la casi natural, la que sale casi del estómago cuando un grupo social reacciona y siente lo mismo frente a un hecho. Lo típico que nosotros siempre usamos como ejemplo en clase es la reacción social que puede existir frente, voy a usar un ejemplo duro, la violación de un niño. Hay una cohesión social en torno a valores en relación con que ese hecho debe ser castigado. Entonces, la solidaridad mecánica se expresa fundamentalmente en lo jurídico en las normas del derecho penal. En cambio, la otra solidaridad, la orgánica, la que tiene que ver con intercambio, yo te doy algo y tú me das algo, se expresa en las relaciones de cooperación o de intercambio más civil. Por ejemplo, el tema que yo siempre trabajo, que es, valga la redundancia, trabajo. ¿Por qué trabaja una persona? Porque quiere recibir unos churupos. ¿Y por qué otra persona lo contrata? Porque con la labor que va a desempeñar esa persona y con ese pago va a obtener una ganancia. Otro tema importante en Durkheim es el concepto de anomia. Anomia es un término que viene de un idioma griego que significa sin norma. Y la idea de que en algún momento una sociedad puede estar pasando por un proceso en el cual las normas de convivencia social se diluyen, tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar en el tema número 4 sobre control social. Por último, el tema de cómo una sociedad se representa lo colectivo, cómo se representa, cuáles son las ideas, las percepciones y los valores que tiene sobre el orden jurídico. Aquí tenemos a la profesora Irene Torres con sus famosos estudios sobre cómo los estudiantes de Derecho van adquiriendo una forma especial de mirar la norma jurídica y una conciencia sobre la juridicidad. Entonces, Durkheim, ¿qué hay que rescatar? Noción de hecho social, dos tipos de solidaridad que están desarrollados en los textos que tienen en el aula virtual, la mecánica, que refiere al derecho penal, a una forma instintiva de reaccionar frente a una transgresión, y una orgánica que refiere a intercambios en los cuales las personas pueden pensar que cada uno va a ganar con ese intercambio. Momentos históricos en que las normas sociales, no solo las jurídicas, se diluyen y cómo la división del trabajo de alguna manera atempera la
desaparición de normas sociales, cuando todo el mundo tiene más o menos claro qué es lo que tiene que hacer en el mundo productivo. Yo tengo que cumplir un horario, la anomia, y tengo que estar sometido a órdenes, la anomia va disminuyendo. Y por último, en Durkheim, la idea es cómo percibimos, qué ideas tenemos sobre el derecho y qué representaciones de manera colectiva, socialmente, nos hacemos sobre lo jurídico. El otro autor clásico es Carlos Marx. Y en el texto que está en el aula virtual, se hace referencia mucho a que se asocia a Carlos Marx con una visión de las funciones del orden jurídico. El orden jurídico representa a una clase social, representa el poder de una clase social y normalmente se asocia que una forma de organizar el trabajo y la producción refleja los intereses de una clase social. ¿A cuál forma nos referimos? A lo que se denomina capitalismo. Y el capitalismo va a crear todo un orden jurídico para proteger los derechos de los dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? Los dueños de las empresas, los dueños de las casas, los dueños de lo que se denomina la propiedad privada. Es verdad que tiene esa visión el marxismo, no, no es verdad. El marxismo, hay muchas variantes del marxismo, hay muchas formas de entender cómo el derecho cumple funciones en la sociedad. Lo primero es que sí refleja relaciones de poder. Refleja las relaciones de poder entre dos clases sociales o entre varias clases sociales. Dos, que el derecho puede ayudar a construir esas relaciones de poder, no simplemente a reflejarlas o expresarlas, sino que el orden jurídico es un elemento componente de esas relaciones de poder entre grupos sociales. Tema 5. Desde la visión marxista, el derecho puede generar cambios sociales. Pareciera que la visión marxista hace que sea más limitada la posibilidad de usar el derecho para generar cambio social. ¿Con qué tema se conecta más? Con el tema 4. El derecho como mecanismo de control social, como mecanismo de imponer a unos grupos sociales, a unas personas, la forma correcta de vivir que otro grupo social o el mismo grupo social al cual uno pertenece considera la forma correcta de vivir. Acá no hay que olvidar las propuestas venezolanas de transformación social que las vamos a ver en el tema 5 a través del derecho. Dos leyes que deben recordar: el decreto ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, y la ley orgánica de las comunas, que propone una nueva forma, no solo de organizar la producción y organizar el trabajo, sino también de relacionarse las personas y los grupos sociales. Es lo que se denomina el socialismo del siglo XXI, que tiene algún tipo de recepción en varias normas jurídicas. Otro de los autores clásicos es Max Weber, igual que Marx, igual que Durkheim, siglo XIX. Como Marx, alemán. En este caso, que hay que rescatar de Weber, que era un sociólogo dedicado al análisis económico, que a la vez era jurista, historiador, y fue uno de los fundadores de la idea de que la sociología jurídica era una ciencia que tenía un objeto y un método propio. Y además hizo aportes importantes para el estudio de la administración pública. ¿Cuáles son los aportes centrales de Weber? Primero, se aleja de esta idea de analizar la realidad como un hecho social, como si fuera un microbio, como si fuera una ameba que tú con un microscopio la puedes
andar analizando. Se aleja de esa idea. Dice que eso es imposible. Pero a la vez reafirma el carácter científico de los estudios sociales. ¿Por qué? Porque dice que tanto la sociología general como el estudio de las normas jurídicas, el derecho, ambas son ciencias. La diferencia es que la sociología es una ciencia empírica y el derecho o la dogmática jurídica es una ciencia evaluativa. Y con lo cual plantea que una misma realidad puede evaluarse o analizarse con dos métodos. Eso fue muy criticado porque de alguna manera ponía la sociología por un lado y a los estudios jurídicos en la vereda del frente. No ayudaba a la complementariedad de esa ciencia. De ahí que él mismo va a tratar de, ante esas críticas, de hacer una propuesta que abarque tanto la sociología como los estudios jurídicos para analizar el fenómeno jurídico. ¿Y qué va a construir? La idea que más que hechos para evaluar, uno tiene que hacer hipótesis de interpretación de la realidad con mecanismos que permitan verificar si esas hipótesis se van cumpliendo en la realidad. Y hace una propuesta para analizar los tipos de órdenes jurídicos. Lo primero que va a decir es que el orden jurídico tiene dos características para ser analizado: legitimidad y razonabilidad. Un orden jurídico tiene que ser legítimo y expresar una racionalidad. De ahí que en el texto que tienen en el aula virtual que tienen que leer, habla de 4 tipos de órdenes jurídicos en relación a su nivel de racionalidad formal o racionalidad material, y esos tipos los va a llevar a dar 2 características que harían que un orden jurídico pudiese ser considerado un orden jurídico adecuado. Me refiero a la construcción de lo que se denominan tipos ideales. ¿Cuáles son? La idea de que la acción del orden jurídico de los tribunales pueda ser previsible y a la vez que esa previsibilidad sea basada en algún cálculo racional de las consecuencias. Cosa muy sencilla. Si yo cometo una infracción, me robo una manzana, debe ser previsible que voy a ser sancionado. Y segundo, que esa sanción sea racional y razonable, que pueda calcularse esa sanción. De ahí que la propuesta de Weber va a ser, como les decía, alejarse de la idea del estudio de las interacciones sociales como un hecho social, y que el investigador, al analizar esa realidad, sí va a estar influenciado por sus valores, por la forma que se piensa, pero esos valores y esas pautas pueden ser estudiadas. Pueden ser estudiadas primero haciendo explícito que el investigador tiene una valoración y tratándose, cosa que es muy complicada, de alejarse de esa evaluación, y los valores, las pautas, las interacciones pueden ser objeto de análisis, de descripciones, de predecir cómo va a ser el comportamiento por parte de una persona que está haciendo ciencia, por un investigador idéntico a un investigador de lo que denominamos ciencias duras. Llegamos al siglo XX. Parsons y Merton, ambos norteamericanos, con aportes importantes que sitúan las funciones y las finalidades de las relaciones
entre los grupos sociales y por tanto del derecho en una perspectiva diferente al marxismo. ¿Se acuerdan que decíamos que el marxismo dice que el derecho expresa la dominación de una clase sobre otra y que los valores, la forma correcta de vivir, la forma correcta de comportarse, es lo que un sector de la sociedad considera que es adecuado para que sus intereses se defiendan y logre imponérselo a los demás? Y desde esa perspectiva, lo importante en la visión marxista es cómo se organiza la producción, cómo se trabaja y cómo eso va a ir generando de alguna manera ciertos valores y ciertas normas sociales para garantizar que esa forma de organizar el trabajo y la producción, que a la vez genera una forma de vivir, se mantenga estable en el tiempo. Ojo, acuérdense que les dije que no necesariamente todos los marxistas piensan que simplemente uno organiza una forma de producir y eso va a generar un orden jurídico. Al revés, muchos dicen que el orden jurídico puede ayudar a organizar la forma de producción, pero son una relación donde se va viendo estructuras en las cuales una va a ir determinando a la otra, aunque puedan influenciarse. En cambio, en la visión de Parsons, la visión de sistema social es llevar la visión del cuerpo humano. ¿Cuál es tu cuerpo humano? Un cuerpo compuesto por varios sistemas, ¿no? Un sistema inmunológico, un sistema digestivo, un sistema, nervioso, y todos actúan interrelacionados. Es la idea de aplicar el análisis de las ciencias duras, como se llaman, a las ciencias sociales. De la misma manera que hay un sistema inmunológico, un sistema nervioso, un sistema sanguíneo, un sistema digestivo, todos en un cuerpo humano interrelacionados y dándole vida al otro sistema, él usa la noción de sistema social. Dentro del sistema social, que está compuesto por un sistema económico, por un sistema político y por un sistema cultural, hay subsistemas, igual que en el sistema biológico, que hay grandes sistemas y subsistemas dentro de cada subsistema y dentro de cada subsistema otro subsistema. Dentro del sistema cultural aparecemos nosotros, el sistema jurídico, que lo vamos a estudiar con detenimiento en el próximo tema, en el tema 3, la idea de sistema jurídico. En cambio, Merton, también norteamericano, va a trabajar la visión de lo jurídico y la visión de la interrelación entre los diversos tipos de regulaciones de la vida social desde otra perspectiva, de la perspectiva de que cada una de esas funciones va a ser el aporte en que cada una de esas interacciones cumple funciones manifiestas, evidentes, y funciones latentes. ¿Cuál es la diferencia? La función manifiesta es la que es obvia. Él lo dice claramente con el currículo del colegio. El currículo que te enseñan a sumar y a restar, a leer. Esas son las funciones manifiestas. ¿Cuáles son las latentes? Las que están por debajo. Te enseñan a respetar la autoridad. Te enseñan de alguna manera a una forma de comportarte. Otro aporte de Merton va a ser que va a retomar, pero en otro sentido, la visión de anomia de Durkheim. La anomia, lo de sin norma, va a aparecer cuando lo deseable, un bien valioso socialmente, su adquisición por los medios correctos que considera esa sociedad, se hace difícil para un grupo social. Entonces hay una diferencia entre lo que se considera un bien valioso
y el mecanismo social impuesto para adquirir ese bien. Retomando acá conceptos básicos: sistema jurídico, sistema social, funciones manifiestas, funciones latentes, funciones que están debajo de la norma, el concepto de anomia, con la idea de bienes socialmente valiosos tenerlos y medios para adquirirlos inalcanzables para un grupo o para sectores sociales. Avanzando en el siglo XX, tenemos a Luhmann, otro alemán, que también va a ser un aporte desde la perspectiva sistémica. ¿Qué nos dice Luhmann? Reafirma que el derecho es un sistema que va a cumplir dos funciones. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de funciones latente y manifiesta? En este caso, ambas son manifiestas, que genera cohesión social y ayuda de alguna manera, aporta a la paz social, a mantener una forma de vivir, a mantener un orden social con unos valores, con unos comportamientos, con unas opiniones de lo que es la forma correcta de vivir. ¿Cuál es el otro aporte? Es que los sistemas, y acá conectamos con Parsons, con la idea de sistema social, los sistemas son circulares y que los sistemas van generando reglas de comunicación, ayudan de unos con otros. Un elemento clave en Luhmann es la idea de incertidumbre. Hoy, con la pandemia, cada vez más instalada en la vida social. Si nosotros queremos saber qué va a pasar en la vida social en los próximos meses, tenemos un gran signo de interrogación. Y cómo la incertidumbre va a implicar que los sistemas legales deben irse adaptando a esa incertidumbre. De ahí que uno de los conceptos importantes de Luhmann es que el sistema social, la parte del sistema social dedicada a la norma jurídica, recuerden que tenemos diversos tipos de normas sociales, y una de las normas sociales es la norma jurídica. Entonces, como la norma jurídica, el derecho, como sistema propio dentro del sistema de normas sociales, va a ayudar a reproducir el sistema social. ¿Por qué? Por la idea de que hay comunicaciones e interrelaciones entre todos los sistemas y que en la actualidad, él lo dice en los años 60, imagínense, el nivel de incertidumbre va a implicar que los sistemas jurídicos van a generar mecanismos de adaptarse para ir evolucionando a fin de cumplir su función de generar cohesión social y ayudar a mantener la paz social. Y para finalizar, vamos a comentar los aportes de otro autor, ya no clásico, podríamos situarlo en los autores contemporáneos. Y nos vamos a ir un poquito más al sur, pero al sur de Europa. Empezamos con Francia, con Durkheim, seguimos con Weber y Marx en Alemania, cruzamos el océano y nos fuimos a Estados Unidos de América, con Parsons y con Merton. Y ahora regresamos a Europa, a la Europa del Sur, a Portugal, a Boaventura de Sousa Santos, un autor vinculado al análisis marxista, pero no al análisis marxista que simplemente ve al derecho como reflejo de una forma de organizar la producción, sino que ve al derecho como un mecanismo de crear relaciones sociales. ¿Y cuál es el aporte importante de Boaventura de Sousa Santos? Lo vamos a ver en el tema de pluralismo jurídico, de órdenes
jurídicos alternos. Pero también Boaventura, que trabajó aquí al lado en Colombia, dio mucha importancia a que el derecho puede ser utilizado para generar cambio social. El otro tema de Boaventura es el uso alternativo del derecho para generar cambio social y para proteger intereses de grupos sociales que inicialmente no estaban pensados por esa norma jurídica para ser garantizados. Con lo cual, Boaventura nos va a situar en los temas centrales de las funciones del orden jurídico. Sirve para generar control social y someter a un grupo social o a unas personas a la forma que otro grupo social o otras personas consideran la forma correcta de vivir, sí. ¿Sirve para cambiar esa forma correcta de vivir? Sí. ¿El derecho protege solo los intereses de un grupo social? No. La misma norma, a través del uso alternativo del derecho que van a hacer los abogados, y eso lo situamos en el tema de la profesión jurídica, el último tema, tema 8 del programa. Vuelvo a insistir, como vayan viendo que los temas se interrelacionan, el uso que hacen los abogados de los derechos consagrados les puede significar darle un nuevo contenido a ese derecho y proteger intereses no necesariamente tomados en cuenta por el legislador en el momento de crear la norma. Uso alternativo, pluralismo jurídico, control social, cambio social, visión sistémica, también aparece en el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos. Un aporte importante de Boaventura es las relaciones que él va desarrollando entre globalización y derecho. Y cada día es un tema más central para el derecho, tanto para la creación de normas como para la aplicación. La pandemia lo ha vuelto a situar ¿en qué sentido? El tema de las plataformas digitales, de el trabajo a través de diversas plataformas digitales. Lo denominado capitalismo 2.0 o el mundo del trabajo a través de Internet. ¿Qué habilidades se requieren desarrollar para hacer trabajo en Internet? Que, como varias veces lo hemos dicho, es algo más que moverse con cierta habilidad en diversos tipos de plataformas digitales o utilizar diversas herramientas online como WhatsApp, Facebook, redes sociales. ¿Qué habilidades se requieren para entender esta nueva forma de relacionarse, esta nueva forma de trabajar? ¿Y qué lugar va a ocupar el derecho ahí? ¿Cómo el derecho puede aportar para una forma de trabajar a pesar de que sea individual, a pesar de que sea bastante aislada, porque puede ser uno de los mecanismos el teletrabajo? ¿Cómo hacer relaciones interactivas? ¿Qué lugar puede ocupar en este momento los estudios jurídicos? ¿Qué habilidades hay que desarrollar para comprender las relaciones sociales en un mundo digitalizado, en un mundo con cada día más interrelaciones globales? De ahí que el punto derecho, globalización y ecología también es un tema que va a tratar Bonaventura y le va a dar una visión desde los pensamientos más vinculados a la izquierda y al marxismo, pero una visión en la cual el derecho puede jugar un rol de transformación. Volvemos al tema de cambio social. En síntesis, después de haber hecho un pequeño paseo sobre la evolución en la tortuosa búsqueda de un objeto y un método de la sociología jurídica y su diferenciación con la sociología general y con la ciencia jurídica, con la gran discusión
discusión si se puede considerar el análisis jurídico una manifestación de análisis científico. Vimos que hay varias posiciones. Y los consensos que se pueden haber logrado van vinculados sobre todo a el tema de cómo analizar los estudios sociológicos, un poco desvinculándose de la discusión si es ciencia o no es ciencia. La primera cosa es que se abandona la búsqueda de un objeto y un método propio. El objeto es la norma jurídica, con lo cual se confluye con la ciencia jurídica. Si es ciencia o no es ciencia, también se abandona. Hay un objeto delimitado. Si eso no es ciencia, búsquele un nombre similar o el que usted quiera, pero ya tenemos un objeto. Y dos, el método. No hay método propio. Se van a utilizar diversos métodos. Y ahí empieza a aparecer con fuerza que desde un estudio multidisciplinario donde se iban a utilizar herramientas que provenían de las ciencias políticas, otras de la economía, el análisis económico del derecho, otro de la sociología, utilizando aspectos de cada uno, se van a integrar todos esos métodos y usando a la vez toda esa metodología se va a analizar el fenómeno jurídico, con lo cual vamos a hablar de estudios transdisciplinarios. Se asumen también algunas propuestas de un fenómeno que se denomina la posmodernidad. De eso no voy a hablar con demasiada profundidad porque escapa, pero anoten, identifiquen lo que es la modernidad, que estaba vinculada a una forma de pensar, a una sola razón, y se dice que hay miles de formas de pensar, mucha racionalidad, algunas vinculadas a las poblaciones indígenas, otras vinculadas a las clases sociales, otras vinculadas a la edad. O sea, hay miles de formas de analizar y pensar y razonar sobre los fenómenos sociales. Eso lleva a que sobre un mismo aspecto, sobre una misma situación, sobre un mismo conflicto de intereses, se puedan construir múltiples miradas, múltiples formas de analizar, múltiples relatos. Y eso reafirma que la sociología jurídica es simplemente un campo de investigación que permite el encuentro. Y en las láminas hablamos de reencuentro, porque estuvimos separados. Los juristas, yo me dedico a un tipo de análisis y ustedes a otro. Un reencuentro entre juristas y sociólogos. ¿Con qué finalidad? Analizar, evaluar un tipo particular de normas sociales, las normas jurídicas, cuya finalidad es regular la convivencia social y a la vez promover la paz social y también al promover la paz social, institucionalizar o darle un camino, un cauce, una transformación a un conflicto, una diferencia de intereses, a fin de que, a fin también de promover la transformación social. Bueno, para finalizar este mapeo, que implica que ustedes tienen que leerse los textos que están en el aula virtual, podemos decir que en este tortuoso camino de búsqueda de un objeto y un método, donde tenemos los enfoques sociológicos y antropológicos, el antropológico identificando qué es la esencia que hace diferente a un orden jurídico de cualquier otro tipo de orden social, podemos ver varios momentos. La primera, la búsqueda de sujeto y de ese método. La segunda, la búsqueda de sujeto y método comparándose con lo que se denominan ciencias duras, con una forma de analizar la realidad, una realidad externa. Es lo que hace un biólogo, es lo que hace un médico cuando analiza el cuerpo humano. Y crisis a estos intentos de la sociología de buscar su propia identidad. Y esas crisis han venido más que desde el derecho,
de las transformaciones que han ocurrido en la sociología, en las ciencias sociales. Las ciencias sociales nace marcada por lo que se denomina el positivismo, ¿sí? La idea de que la realidad puede ser vista como un hecho. Y después viene Weber y hace unas críticas fuertísimas. A las posiciones de Weber se hacen otras críticas a visualizar también funciones o tipos ideales. Después viene Parson con la idea de sistema social, que reafirma la idea de que la sociedad está compuesta por sistemas, cada uno con una función específica. Y nuevamente aparecen las críticas a esa visión funcionalista. Por último, algo que no hemos tocado, que es lo que se denomina la crítica a la modernidad. La crítica que algo de eso hablamos un poquito antes, a la idea de hacer los estudios sobre la realidad o los estudios sobre los fenómenos sociales como con la posibilidad de usar una sola forma de pensar, una forma racional. La idea de la razón como eje del análisis social. La razón que nace con la Revolución Francesa. La racionalidad, una sola forma de pensar. Y el derecho, siempre se ha dicho que al separarse el derecho del monarca y al asociarse el derecho como producción del Estado y el Estado, al construirse el Estado ya no con justificaciones teológicas, con justificaciones religiosas, sino con una justificación de soberanía popular, el derecho es la esencia de la modernidad, es la esencia de la toma de decisión basada en un criterio, ¿cuál? La razón. La razón lleva a un tipo de forma de decidir. ¿Cuál es esa forma de decidir? La basada en la toma de decisión por las mayorías, por el pueblo, que va a pensar cómo es la mejor forma de construir de alguna manera algún tipo de regulación para la convivencia social. La ciencia jurídica ha sido menos cuestionada que la sociología jurídica en su forma de analizar la norma jurídica. ¿Por qué? Porque el positivismo ha de alguna manera sobrevivido con mucha fuerza en la ciencia jurídica. El análisis kelseniano, la pirámide jurídica, la idea de un hecho de la realidad subsumido en una norma jurídica y al subsumirlo, a meterlo, se construye una consecuencia, ha sido de alguna manera la forma tradicional del análisis. En cambio, la sociología, en cierta forma, ha sido más golpeada por las propias dudas sobre la posibilidad de hacer ciencias en el análisis de las relaciones interpersonales. De ahí, ¿por qué? Porque el objeto pertenecía a la ciencia jurídica y el método venía de las ciencias sociales. Por ello, la propuesta final de un campo de investigación donde se pueden usar herramientas que vienen de diversos lugares ha sido como la salida y ha permitido también un reencuentro entre los análisis dogmáticos, los análisis netamente jurídicos y los análisis desde las ciencias sociales. Con esto finalizo el repase del enfoque antropológico y sociológico, tema 2 del programa. Vuelvo a recordarles que tienen que leer los textos que están en la biblioteca virtual.